Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 1 de mayo. Ayer le dimos gracias a Dios por el mes de abril y hoy encomendamos a Dios este mes de mayo. Sobre todo desde este primer día, la iglesia celebra hoy el día de San José Obrero. Hay dos celebraciones de San José. Una es el 19 de marzo, que es el día del Papa de Jesús, el Padre putativo. No es mala palabra, solamente es la figura del papá que decidió ser papá. No es un padre adoptivo, es la diferencia del padre putativo. El padre putativo realmente es papá. Pero también ahora es el día de la clase trabajadora. No es el día del trabajo, no usemos esos conceptos porque ahí estamos ignorando el trabajo de la clase trabajadora. Cuando decimos 1 de mayo, día del trabajo, estamos obviando, estamos escondiendo a la clase trabajadora. Hoy es el día de la clase trabajadora. Hombres, mujeres y niños que trabajan hoy son dignificados gracias a aquel sacrificio de hace más de 100 años en el que fueron masacrados muchos trabajadores por exigir que el horario fuera de 8 horas y no de 10, de 12, de hasta 14 y 18 horas de trabajo. Eso quedó abolido. Ahora legalmente solo son 8 horas de trabajo. En la primera parte, ya es la penúltima sección de la homilía de Monseñor Romero. Les decía que si tienen hijos pequeños es bueno que no escuchen esto, pero eso lo decide usted, porque Monseñor lo que está haciendo es describiendo qué es lo que sucede en el país como un verdadero periodista. Hemos venido escuchando a Monseñor Romero siendo un verdadero periodista de El Salvador, porque nadie tenía el valor de asumir esa responsabilidad. Monseñor sí la asumió. Como un verdadero periodismo, Monseñor describe los hechos. Mañana vamos a terminar esta homilía y ahí vamos a escuchar la opinión del profeta. Ahí sí, ahí va a hablar el profeta. Ahorita está hablando el periodista, el que recoge los hechos de la semana y los describe. Mañana que terminamos esta homilía vamos a escuchar la voz del profeta. Oigamos a Monseñor. La cuestión fundamental es cómo salir por el camino menos violento de esta etapa crítica. Y en este punto, la responsabilidad mayor es la de los gobernantes civiles y sobre todo militares. Ojalá no se dejen cegar por lo que están haciendo de reforma agraria. Puede ser un engaño que les impida ver la totalidad del proceso. El martes vamos siguiendo una semana cargada de hechos que no se pueden dejar de mencionar. En los recortes que traía del Papa, el Papa también recoge el número de víctimas que ha habido en Italia y en Roma, sobre todo en sus días. Quiere decir pues que si el Papa estuviera en mi lugar, no señalaría solo los 10 crueles asesinatos en Italia, sino que se tardaría, como nos estamos tardando aquí nosotros, en recoger día a día numerosos y numerosos asesinatos. El 18 de marzo, los cadáveres de 4 campesinos fueron localizados de este día en distintas zonas. 2 en Metapán, 2 en San Miguel.
Miércoles 19 de marzo a las 5:30 de la mañana, después de un operativo militar en los cantones San Luis, La Loma, La Cayetana, León de Piedra, La India, Paz, Opico, El Mono, se localizaron los cadáveres de 3 campesinos, Humberto Urbino, Oswaldo Hernández y Francisco García. En la capital, a las 2 de la tarde, los locales de los sindicatos de bebidas y de la Federación Sindical Revolucionaria fueron ocupados militarmente cuando muchos obreros velaban el cadáver de Manuel Pacín, obrero asesor de los trabajadores municipales, cuyo cadáver fue localizado en Apulo después de haber sido capturado. En esa ocupación resultaron muertos 2 personas, entre ellas el obrero Mauricio Barrera, dirigente del Sindicato de Industrias Mecánicas y Metálicas. 19 obreros fueron consignados a los tribunales. A petición de sus familiares, Socorro Jurídico interviene en este caso. Se ha afirmado que los archivos de los sindicatos fueron decomisados. En la prensa nacional se reportó la muerte de 9 campesinos en un enfrentamiento, según es Fuerza Armada, en la población de San Bartolo de Coluca. A las 12 horas, soldados del ejército en la población de El Almendral, jurisdicción de Majahual, La Libertad, capturaron a los campesinos Miguel Ángel Gómez de Paz, Concepción Oralia Mengíbar y José Emilio Valencia, sin haber sido puestos en libertad. Pedimos que se les consigne a los tribunales. El jueves 20 de marzo a las 4 de la tarde en el cantón El Jocote, Quesaltepeque, fueron asesinados el dirigente campesino Alfonso Muñoz Pacheco, secretario de conflictos de la Federación de Trabajadores del Campo. El campesino Muñoz era ampliamente conocido en el campo por su dedicación a la causa de los campesinos. Y algo muy horroroso y muy importante, este mismo día, jueves 20, fue localizado aún con vida el campesino Agustín Sánchez, quien había sido capturado el 15 por soldados en Zacatecoluca, que lo entregaron a la policía de Hacienda. Ha afirmado el campesino Sánchez en una declaración ante notario y testigos que su captura sucedió en la Hacienda El Cauca, departamento de La Paz, cuando trabajaba en la afiliación de la Unión Comunal Salvadoreña. Lo mantuvieron durante 4 días torturándolo sin comida ni agua, con azotes constantes, asfixia, hasta que el día 19 de marzo, junto con otros 2 compañeros, les dieron balazos en la cabeza, con la suerte de que este balazo solo le destrozó el pómulo derecho y el ojo. Moribundo en la madrugada, unos campesinos le dieron ayuda hasta que una persona de confianza lo trasladó a esta capital. Este horrendo testimonio no lo pudo firmar el campesino porque tenía deshechas las 2 manos. Personas de reconocida honorabilidad presenciaron este horrible cuadro y hay documento fotográfico que revela el estado en que recogieron a este pobre campesino. Tenemos informe aún no confirmado de la muerte masiva de 25 campesinos en San Pablo Tacachico. A última hora, al comenzar la misa, llega la confirmación de esta terrible tragedia. Dice que el viernes 21 del corriente, desde las 6 de la mañana, se efectuó un operativo militar en la calle de Santa Ana que conduce a San Pablo Tacachico. Dicho operativo fue llevado a cabo por soldados de los cuarteles de Opico y Santa Ana, en combinación con la policía de Hacienda destacada en Tacachico, los cuales andaban llevando incluso el nombre de las personas que tienen en la lista de los señalados. En dicho operativo llevaron a cabo cateos en los cantones El Resbaladero, San Felipe, Moncagua, El Portillo, San José la Cueva, Mogotes y sus respectivas colonias Los Cocos y Las Delicias. Asimismo registraban también a todos los que conducían en bus o caminaban a pie. Esto que acabamos de escuchar es el noticiero que el país esperaba. Todos los días esperábamos que Monseñor
diera su palabra para saber la verdad, porque Monseñor no mentía. El periódico, el Diario de Hoy, la prensa gráfica, El Mundo, mentían. Decían cosas que no eran ciertas. Como estudiamos ayer, en los cantones llegaba el ejército y masacraba a los campesinos. Y en el noticiero decía, hubo un enfrentamiento entre el ejército y cuerpos subversivos y fuerzas subversivas. Lo que describe Monseñor Romero el día de hoy es precisamente lo que verdaderamente solo sucedió. Ponga la atención a la persona que Monseñor Romero le pone un nombre, Agustín Sánchez. Es un ejemplo de lo que le pasaba a cualquier campesino por el simple hecho de pertenecer a una organización campesina. Cuando en la actualidad alguien me dice que la dictadura y la dictadura, no saben lo que es verdaderamente una dictadura. Esto que describe Monseñor Romero, esto sí es una dictadura. Las fuerzas guerrilleras se organizaron desde 1970, fuerzas guerrilleras, fuerzas armadas, nacen con las Fuerzas Populares de Liberación en 1970, precisamente para derrocar a esa dictadura militar fascistoide, como le gritábamos en la calle. Porque no se podía vivir así, con un ejército que va a masacrar a los campesinos, que les quema sus ranchos, que les quema sus cultivos. No se podía vivir así. Ahora Monseñor, describiendo esos hechos, 2 aquí, 4 allá, 6 allá, 25 aquí, este es el periódico que el pueblo esperaba oír todos los domingos. Por eso Monseñor sigue hablando, porque nadie ha ocupado su lugar. No tenemos hoy un noticiero veraz, así como lo tenía Monseñor Romero, fundamentado. Estos días, a propósito de ese derrumbe en Los Chorros, el Diario de Hoy, en su periódico digital La Página, se le ocurre decir que hay un carro, hay un automóvil sepultado por los derrumbes. Falso. Lo desmintieron. Fue un generador eléctrico el que quedó ahí, un generador, un aparato, un equipo. Pero la mentira con tal de hacer quedar mal, así como decíamos ayer, el que falla a un mandamiento falla a los 10. Por eso hay que tener cuidado. Hay que verificar. Y Monseñor tenía un equipo que se llamaba Socorro Jurídico. Perfecto, porque ellos verificaban. Era un equipo de abogados, de periodistas. Ellos investigaban y cuando estaban seguros del hecho, se lo entregaban a Monseñor. Por eso usted escucha hoy en el audio que Monseñor suena papeles. Porque Monseñor tiene los documentos en la mano. Habla con base. Este es el periódico que el pueblo esperaba domingo a domingo. Y por eso el periódico Orientación, ahí sí se decía la verdad. Hace falta tener claridad de la verdad, de la veracidad, que no sucede en los países, en el nuestro no. Yo lamento que ahora los periódicos, ahora los medios digitales, etcétera, se partan en dos, los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno. Me cuesta entender quién es objetivo, porque o estás en contra o estás a favor. Se partió en dos el periodismo, lo lamento, porque el periodismo es esto que Monseñor Romero está diciendo aquí. La verdad clara y pelada, como ha sucedido el hecho, no inclinada hacia uno o hacia otro bando, solo se describe el hecho. Mañana vamos a escuchar la voz del profeta frente a estos hechos. ¿Qué dice Monseñor? En las lecturas de hoy, ya estamos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Ahora estamos estudiando Hechos 5, versículos del 27 al 33. Y dice lo siguiente: en aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero.
Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos en un dicho popular: ¿qué sabe el sapo de ir a misa? ¿Qué sabe el Sanedrín de Espíritu Santo? ¿Qué sabe el Sanedrín de verdad? El Sanedrín es un mal ejemplo de organización religiosa. Por esto Jesús los denunció en Mateo 23, les llama raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque no entienden absolutamente nada. Solo piensan en que los apóstoles les hacen estorbo, porque los apóstoles están predicando a Jesús, al Nazareno, al que ustedes crucificaron. Dios lo resucitó, y esto les molesta al Sanedrín, porque está pasando una etapa y está iniciando otra. Se acaba la etapa de concepción de un Dios hasta allá arriba, y comienza la etapa de un Dios que está aquí abajo. Jesús es Dios y ustedes lo mataron, pero el Padre lo resucitó. Cambia la imagen. Ya no es aquel Dios lejano, inalcanzable. Algunos en la actualidad les gusta predicar ese Dios lejano, inalcanzable, para que no entendamos que Dios está en medio de nosotros y nosotras. Prefieren a un Dios allá, así barbudo, tirando fuego por la nariz, como las personas cuando me evangelizan ahí en el mercado, me llegan a decir que Dios es amor y es fuego consumidor. Yo solo creo en el Dios amor. En el fuego consumidor no lo creo, porque ya pasó esa etapa. Ese Dios desconocido que podía tirarme fuego con sus narices, ya ese Dios se acabó. Y el Sanedrín no está dispuesto a dar el salto a la nueva imagen de Dios, del Dios humano, del Dios, como dice el canto, del Dios que suda en la calle, el Dios que vende un billete de lotería, el Dios que vende en el mercado, como yo que vendo plátano. Sí, ese Dios, ellos no creen en ese Dios, el Dios que está en usted y que está en mí. El Sanedrín no lo entiende. Por eso ellos le prohíben a los apóstoles, pero los apóstoles responden: tenemos que obedecerles antes a Dios que a ustedes. No podemos obedecerles a ustedes porque ustedes no tienen la verdad, no tienen el Espíritu. Ustedes lo colgaron de un madero, lo mataron, pero Dios lo resucitó. El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 3, 31 al 33, y dice lo siguiente: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Recuerde que estamos en el diálogo de Jesús con el maestro de la ley, el miembro del Sanedrín que se llama Nicodemo. Nicodemo no entiende. ¿Qué entiende Nicodemo de las cosas del cielo? Ayer le decía a Jesús: si no me entienden cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me van a entender cuando les hablo de las cosas del cielo? Pues hay alguien que ha bajado del cielo y es Jesús. Por eso, el que ha bajado del cielo habla del cielo. Ustedes son de la tierra, hablan de la tierra. No saben, no tienen ni idea de lo que es el cielo. Juan, el Evangelio de Juan nos presenta esta doble realidad: tierra, cielo, pero con la esperanza de que entendamos que el cielo y la tierra a partir de Jesús se unen
Ya no están separados. Ya el cielo y la tierra son una sola realidad. El que viene de lo alto está por encima de todos. El Hijo del Hombre, Jesús, el que está hablando con Nicodemo, está por encima de todos. El que es de la tierra permanece en la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe ese testimonio. El Sanedrín no recibe ese testimonio. Los apóstoles lo entendieron. Por eso los apóstoles ahora andan predicando y que saben que en cualquier momento les puede pasar lo mismo que a Jesús. Pero no importa. Ellos están siguiendo los pasos de Jesús. Ellos ahora entienden de las cosas del cielo porque escucharon a Jesús y le creyeron a Jesús. Ahora hablan de las cosas del cielo. No importa si después los matan, eso es secundario. Lo importante es que ellos tienen conciencia de que Dios ha mandado al Hijo y aunque se lo mataron, Dios mismo lo resucita y ellos andan predicando a ese resucitado. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Todo, el templo también, todo, la ley también, todo está en manos de Jesús, todo. Y el Sanedrín no entendió nunca esto. Ojalá lo hubieran entendido, ojalá se hubieran hecho del grupo, del movimiento de Jesús, ojalá hubieran sido discípulos de Jesús, hubieran aceptado el mensaje de Jesús, no estaría Israel 2000 años después esperando que venga el Mesías. Pero ellos no lo entienden. Ellos solo saben de la tierra, no saben de las cosas del cielo. Por eso seguirán esperando el Mesías. Llevan 2000 años esperándolo. Pasarán otros 2000 años, otros 20,000 años. Y Jesús ya vino. Ellos no lo querían. Al contrario, lo mataron. Por eso, todo el que cree en este Jesús tiene vida eterna. Ellos no quieren creer en Jesús. No tienen vida eterna. Sencillo, ayer les decía, ellos son los que escogen. Yo trato de llevar un mensaje. Unos lo escuchan, otros no lo escuchan. Lo acogen, otros no. Ayer me mandaron algunos comentarios. Que les gustó el comentario. Está bien, gracias. Yo para eso lo hago. Para que vayamos avanzando en este conocimiento. No es lo mismo entender a Dios hace 20,000 años, hace 2000 años, cuando estaba el Sanedrín con todo su poder. No es lo mismo. Ni lo mismo antes del concilio, en 1962 para acá, la imagen de Dios cambió. Hoy tenemos a un Dios, como Monseñor Romero nos lo da a conocer, que está ahí, en Juan Sánchez, en ese señor que le torturaron y que no pudo firmar porque le habían deshecho sus manos, que el disparo le entró por el pómulo y le desarmó el ojo. Ese es el Dios. Ahí está Dios. Y él, Juan Sánchez, tiene vida eterna. Y los que le dispararon no tienen vida eterna porque no aceptaron a Jesús. El ejército que andaba masacrando niños, que andaba matando señoras, muchachas, que violaban en las casas, ellos no entran al reino de Dios porque prefieren esas tinieblas a la luz. Todos los que seguimos a Jesús, tratamos de seguirlo, tenemos la esperanza de alcanzar la vida eterna. Los gobiernos que son mentirosos, los gobiernos optan por la mentira, le dan la espalda a la luz. Y Monseñor Romero mañana les dará su mensaje. Mañana escucharemos la voz del profeta. Mañana tendremos la voz de Monseñor dando su juicio sobre todo lo que nos ha descrito en estos días. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.